Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Bienvenido o bienvenida a una nueva cita con el valor y la utilidad que más puedo depositar en este podcast, tanto mía propia como de los invitados que suelen acompañar a esta serie de pequeñas disrupciones, de pequeñas interrupciones, de pequeñas innovaciones, de pequeños chispazos, o más bien diría sacudidas, que supone Disrupt Everything Podcast Series. Yo soy Isra García y este es un nuevo episodio, el episodio número 77. Y hoy tengo a un invitado realmente especial por la admiración que tengo a su persona, a su profesión, y también porque toca mucho de cerca muchas cosas. Él se llama Emilio Ronco. Emilio, gracias por estar aquí en este nuevo episodio. Encantado, buenos días. Gracias a ti por darme la oportunidad de compartir con vosotros pues lo que quieras o lo que estimes conveniente. Bueno, Emilio Ronco es consultor en desarrollo directivo, centra su actividad en el desarrollo del liderazgo, gestión de talento, desarrollo organizacional y executive coaching para empresas y organizaciones del sector público y privado en diversos países. Ahora mismo, antes de empezar el podcast, entre bambalinas, me estaba contando algunas anécdotas de entrevistas en Rusia, entrevistas en el desierto de Sonora, que es un lugar donde muero por ir. Esto para que te hagas una idea de dónde ha podido llegar la trayectoria de Emilio, como ahora también nos contará y profundizaremos. Además, Emilio realiza proyectos para compañías cotizadas o muy relevantes dentro de su ámbito de actividad en distintos sectores como banca, seguros, consumo, telecomunicaciones, utilities. Además, Emilio tiene, además de su vertiente como coach, como consultor, como además tallerista o montando workshops y conferenciante, tiene una remarcada y una extraordinaria trayectoria también como autor. Emilio es autor de 4 libros y como me contaba, un quinto ya en mente, que son El reto de gestionar el talento, Aprender a gestionar el cambio, El directivo,
el cambio en los equipos de alto rendimiento, y su último libro, que por fortuna me llegó, es Equipos que crean valor en las organizaciones. Emilio, con esta trayectoria que se dice rápido, porque he intentado abreviarla al máximo posible, pero que tiene una profundidad inmensa, si tuvieras que colocar en un timeline, ¿no? En una línea del tiempo, todos los hitos que te han marcado como persona y profesional, ¿cómo sería esa cronología? ¿Cuáles serían esos hitos y por qué? Bueno, yo creo que primero empezaría el porqué. Y el porqué, de alguna forma, tiene que ver con dos cosas. Una es un intento personal de superación en aquello que haces. Y la otra es un devolver algo por de lo que los encuentras. Y mi forma de hacerlo es aportar algo desde mi trabajo, desde mi profesión, desde lo que hago, e intentar ser bueno en aquello que hago. Esos han sido mis dos impulsores. Uno es interno y otro tiene que ver con devolver. Devolver parte de lo que he recibido. Y eventos o hitos que han marcado, pues yo te diría una infancia pues buena, desde el cariño, una entrada, digamos, en el mundo profesional, con retos, con exigencias, pero también con desempeños exitosos, y también una búsqueda y un ir buscando y probando cosas. Yo siempre he sido partidario, y lo que me ha marcado ha sido el probar cosas y el atreverme a hacer cosas que no sabía si era capaz de conseguir. Eso es lo que me ha hecho crecer profesionalmente. Afrontar cosas que no tenía la seguridad de poder salir airoso de ellas. ¿Y cómo es esa entrada al mundo profesional llena de retos y desafíos? Porque tiene pinta de haber sido una entrada profunda. ¿Y cómo es esa entrada al mundo laboral? A ver, en mi caso no fue una entrada al mundo profesional, acabas una carrera y te pones a trabajar. Yo cuando estudiaba ya estaba trabajando, y de una forma más o menos continua o más o menos part-time, compartiendo mis estudios universitarios en la época universitaria, pues con otros trabajos pues a tiempo parcial en los veranos, a tiempo también parcial, pero durante el transcurso de mi formación universitaria. Y después la incorporación al trabajo pues ha sido de una manera, digamos, suave pero intensa, y no es una contradicción. Cuando digo suave, ha sido aprovechando diferentes palancas o diferentes oportunidades, pues o por conocidos o aplicando a diferentes posiciones hasta que empiezas a tener tus primeros contactos. Yo creo además que una de las cosas que para mí ha sido, yo creo, un privilegio y una gran suerte ha sido la oportunidad de poder tener diferentes experiencias y vivencias profesionales. Porque cuando uno solamente tiene una vivencia o cuando uno solamente conoce una cosa, pues bueno, no tiene el enorme privilegio de poder comparar. Y yo siempre digo que el comparativo es mejor que el superlativo. Si puedes comparar, entonces tienes la posibilidad de elegir y de saber qué es mejor o qué es peor. Y eso incluye también experiencias de éxito y experiencias de no éxito. Y de todas se aprende. Y dentro de ¿cuáles serían algunos hitos dentro de esa trayectoria profesional variada? ¿Por dónde ha ido pasando de forma que hayas podido tener una comparativa? Yo he pasado prácticamente, empecé trabajando en una compañía multinacional muy grande, de un sector químico. Yo era muy joven entonces, era el primer cuadro digamos, directivo de esa compañía. Yo tenía 26 o 27 años, y esa fue, digamos, la primera incursión en una compañía grande, muy grande,
con responsabilidades sobre un ámbito funcional determinado. Éramos aquí en España unas 5.000 personas y bueno, eso me marcó porque fue exigente, era muy exigente. Y allí aprendí, entre otras cosas, no solamente pues, la exigencia de trabajar pues con unos niveles diferentes o a los que tenía yo por costumbre en aquella época, pero también en un formato y en un modelo de estructura organizativa pues muy complejo. Una estructura pues con dependencia de un cuartel general que estaba en un país del centro de Europa, con una sede central aquí en España, con varias factorías en España, con varias unidades de negocio distintas, con un formato de relación e interrelación que no es solamente jerárquico, con un jefe que me enseñó mucho lo que es liderar y dirigir bien. Yo he tenido diferentes jefes de los cuales he aprendido, unos mejores, otros peores, de todos he aprendido y también he ejercido como jefe y eso te ayuda precisamente a poner en contexto y a poner en valor las cosas. Esa fue la primera. He tenido después muchas más. ¿Cuáles serían así un poco el recorrido? Bueno, yo he trabajado la mitad de mi vida profesional en el mundo de empresas multinacionales, he trabajado la otra mitad de mi vida ejerciendo posiciones directivas, he trabajado en el sector químico, en el sector farmacéutico, en un banco y en una firma de servicios profesionales. Ahí he tenido responsabilidades sobre el área de recursos humanos, también responsabilidades sobre áreas de consultoría y negocio. Y en un caso concreto, tuve responsabilidades sobre un área geográfica que abarcaba pues desde México hasta Argentina, con todo lo que hay en medio, teniendo oficinas pues en México, en DF, en Distrito Federal, en Buenos Aires, en Sao Paulo y en Lima. Y yo tenía la responsabilidad de todo eso. La otra mitad de mi vida profesional ha sido el mundo de la consultoría. Y en el mundo de la consultoría he trabajado en una firma consultora de otros y en dos firmas o en dos compañías consultoras propias. Una con otros colegas en una época determinada, hace ya unos años, y recientemente en la que dirijo y fundé hace unos 7 años, 8 años. Emilio, has dicho algo que creo que era clave. Me han enseñado a liderar y a gestionar bien, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos empezar o sea, ¿cómo ves tú, porque además es una de tus especializaciones, cómo ves tú el gestionar y liderar bien? ¿Qué es eso en el mundo de hoy? Pues, como decía, que me encanta que me hagas esta pregunta. Por dos razones. Primera, porque sobre lo que voy a escribir próximamente, intentando, no sé si recoger, sintetizar o reunir mis aprendizajes desde 3 puntos de vista: como directivo, que ha dirigido personas, como persona que ha sido dirigida por directivos y como coach que ejerce para directivos actualmente. Y respondiendo a tu pregunta, te diría que hay que partir de algo que es muy elemental, pero que a veces se olvida. Más allá de los manuales y de todas esas cosas, yo creo que hay un principio básico y fundamental. Intenta tratar o intenta trabajar con la gente y tratarla como a ti te gustaría ser tratado. Eso creo que es un principio básico. Y eso tiene que ver con que a las personas lo que nos importa y lo que nos impacta no es lo que nos hacen, sino cómo nos hacen sentir. Y de alguna manera consciente o inconsciente, yo he visto y he vivido, no voy a decir he padecido o sufrido, pero he visto cómo determinados directivos han ejercido y ejercen, y lo veo en mi trabajo cotidiano, determinado tipo de comportamientos o determinado tipo de prácticas que afectan o impactan de forma muy negativa en las personas. Por tanto, el primer principio es: no trates a nadie de forma diferente a como te gustaría ser tratado. A partir de ahí, yo creo que hay 2 o 3 ejes básicos para un buen ejercicio del liderazgo. El primero de ellos es darle un sentido de finalidad a las cosas.
si la gente no sabe por qué está haciendo lo que está haciendo o para qué está haciendo lo que está haciendo, estamos robotizando a las personas. Por tanto, el primero es un sentido de finalidad. Y eso tiene que ver con responder a una pregunta tan sencilla. Todo el mundo debería saber qué se espera de él o de ella, más allá de la estricta descripción del puesto o lo que diga su función. ¿Qué se espera de mí? La segunda, o el segundo principio es ayúdele a saber y a situarse cómo lo está haciendo. Yo no he conocido a nadie, ni directivo ni profesional de ningún nivel, que conscientemente quiera hacer bien su trabajo. Quiere hacer mal su trabajo, perdón. No conozco a nadie que quiera hacer mal su trabajo. Nadie quiere hacer el mal, claro. Todo el mundo quiere hacer bien su trabajo. Y si lo están haciendo mal, o en la forma no adecuada o no correcta o no sujeta a los estándares, debe haber alguna razón. Pero en condiciones normales, la gente no quiere hacer mal su trabajo. Por tanto, hay que procurar conocer o averiguar el por qué una persona está ajustada o desajustada con respecto a parámetros, expectativas, etc. Y eso tendría que ver con responder a una segunda pregunta. Díganme cómo lo estoy haciendo. La tercera es consecuencia de estas dos anteriores, tendría que ver con cómo o en qué puedo mejorar. El progreso, la mejora, tiene que ver con, ir un poquito más allá. Yo no creo en aquello de las grandes transformaciones. Yo soy mucho más, creo mucho más en los cambios que se hacen poquito a poquito cada día y que se permiten al final los grandes cambios. Por tanto, la tercera tendría que ver en qué puedo mejorar y darme los medios, darme las ayudas para eso. Y no creo que haya más principios. Mira, yo trabajo con muchas personas dentro de muchas organizaciones de muchos tipos. Creo que me sobrarían dedos de una mano para que se les preguntase a todos esos directivos de si cualquiera de las personas que están bajo su responsabilidad pudiera responder a estas tres preguntas, ellos dirían, sí, todas las personas de mi equipo son capaces de responder a estas tres preguntas. Dígame qué se espera de mí, dígame cómo lo estoy haciendo y dígame en qué puedo mejorar. Emilio, como consultor, que era otra faceta de la que estabas hablando, eso que el término consultor, y creo que tú bueno, creo no, seguro que tú tienes mucha más percepción y experiencia, pero el término consultor está muy manido y cualquiera se pone un nombre de consultor y sin apenas experiencia se atreve a asesorar a una empresa. Tú que tienes una experiencia de años y años y años, ya no solo de consultor, sino de horas de vuelo, como se le dicen, dentro de grandes, pequeñas, medianas organizaciones. ¿Qué es un consultor y cuáles son los principios de un consultor que hace un trabajo como debe hacer un consultor? Como bien dices, el término consultor está muy manido y ya no te digo el de coach. Con todos mis respetos, hasta las peluquerías hacen coach. Y probablemente haya mejores coach peluqueros que no otros que tienen la categoría de coach. Pero bueno, claro, el término, precisamente por ser tan amplio y tan manido, habría que matizarlo. Porque hay diferentes tipos de consultor. Hay un consultor que tiene un ámbito de actuación mucho más experto, que lo que hace es prescribir consejos o prescribir fórmulas o prescribir soluciones. Y hay otro consultor, por ponerlo en el otro extremo, que lo que hace es acompañar liderando un proceso, no un proyecto, que es distinto, liderando un proceso hasta conducir al cliente a una situación prefijada y determinada. Por tanto, si hablamos del consultor más experto,
lo que da es fórmulas y soluciones. Yo tengo un problema, o sea, me duele la cabeza, porque tengo una aspirina. Sería el equivalente más a un médico que prescribe. Si hablamos del consultor más de procesos, lo que hace es acompañar. Acompañar en un proceso y ser, vamos a decirlo así, el garante y el conductor de ese proceso. No entrando tanto en contenido, pero ayudando a una organización, sea un equipo directivo, sea una organización en su conjunto, sea un área, sea una unidad de negocio, sea lo que sea, a pasar de un estado a un estado B. Un ejemplo. El consultor, digamos, experto, pues dice, oiga, yo qué sé, no me funciona la contabilidad. Pues yo le pongo a usted un programa, le implanto un esto y a usted le funciona. El consultor de proceso lo que dice, oiga, aquí no estamos funcionando bien, los clientes se nos van, la gente pues no está satisfecha, tenemos una tasa de rotación que no nos gusta, estamos perdiendo talento. Bueno, eso no es, oiga, contrate usted a no sé qué, haga esto y haga lo otro. La diferencia entre un consultor de un contenido y un consultor más de proceso es que el contenido trabaja con situaciones específicas. El consultor de proceso trabaja con la complejidad. Y hay cosas que son complejas de explicar porque intervienen muchos factores. Abordar pues, la productividad, la fuga de talento, la mejora de la fidelización de los clientes no es solamente aplicar una fórmula concreta de un manual. La diferencia está en eso. Lógicamente, la diferencia implica también que el abordaje de las situaciones es muy distinto. No sé si esto te responde un poquito. Sí. Es muy distinto un planteamiento que otro. Y no digo que no sean necesarios ambos. ¿Y qué crees que debería tener un consultor para poder ejercer? O sea, todas estas personas que son consultores o buscan serlo, muchas de las personas que estarán escuchando este podcast, ¿qué deben mirarse ellos mismos para saber si son buenos consultores o tienen las cualidades y si no las tienen, hay que trabajar en ellas? Mira, yo creo que primero y fundamental hay que entrenar la mirada. Quizás el valor más diferencial que puede aportar un consultor no es el conocimiento experto en un ámbito determinado. Que no digo que no sea necesario, pero a veces es más necesario no para que te pregunten sobre ello, sino para calmar la ansiedad del cliente, permíteme la expresión, de que, bueno, no tiene que demostrar que sabe de economía porque tiene un máster en Business Administration, no sé más. Bueno, fantástico, no le vamos a preguntar sobre esto. A mí no me han preguntado sobre muchas cosas que, bueno, porque se supone que tengo unos títulos y unas cosas, pero no es mi ámbito de especialidad. Creo, repito, que uno de los valores fundamentales es la mirada. Y la mirada tiene que ver con que estás en una posición diferente. No formas parte de ese contenido, no formas parte de esa realidad. Eso hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo. Porque lo mismo que las personas solamente vemos desde el rojo hasta el violeta, y si quieres ver el infrarrojo tienes que poner unas gafas, y el ultravioleta lo mismo, pues esto es lo mismo. Hay gente que pasa por una realidad de una organización y no percibe o no sabe leer porque no tiene las gafas adecuadas, no sabe leer pues los conflictos que hay ahí. Y los conflictos no se ven, no hay una gafa para ver los conflictos, pero se puede entrenar la mirada para ver los conflictos, para ver dónde están las dificultades, dónde están algo más allá de lo que dicen las normas, cómo se manifiesta la cultura, lo que está escrito, lo que no está escrito es más importante de lo que está escrito. Un ejemplo suelo comentar y suelo decir que en las organizaciones, cualquier empresa, en cualquier tipo de organización, el organigrama es una cosa, pero el personigrama es más importante que el organigrama. Y las personas no siempre coinciden, no en su rol formal, sino en cómo se comportan con el nombre, o con el title, o con lo que pone en su tarjeta de visita profesional. Por tanto, si no sabes leer el personigrama, si no sabes leer el formato de relación, si no sabes leer el tipo de dinámicas que se establecen más allá de lo formal, ahí tienes una dificultad, porque eso es lo que explica muchas de las cosas que después pasan.
¿Qué está permitido, qué no está permitido? ¿Qué está bien visto, qué no está bien visto? ¿Qué está tolerado, qué no está tolerado? Eso no está escrito en ningún manual. Pero es tanto más potente, y hay formas y técnicas para entrenarlo. Si, un ejemplo, si tú le dices a alguien que se va, yo digo que las entrevistas de salida de organizaciones son fuentes valiosísimas para conocer pues, el porqué de muchas cosas. Ese tipo de material convenientemente trabajado es una fuente valiosísima para aprender de posibles errores. Un ejemplo. Pero si tú trabajas con un grupo de gente en la organización y les preguntas adecuadamente según qué cosas, en formato es igual si quieres cuento. Hágame usted el decálogo de lo que usted le diría a una persona para triunfar aquí. Sí. Te escriben y ahí lees perfectamente cuáles son las claves para triunfar en esa organización. Y no tienen probablemente, seguro, ya te lo digo yo, nada que ver con aquellas que están escritas, si es que las hay y están escritas, que en algunos casos sí, con el mission statement, la misión, los principios, los valores. Te encuentras a veces porque no, aquí comunicación abierta y resulta que aquí hay silos, la gente pues es celosa con la información, hay agujeros negros de la información, etcétera, etcétera. De hecho, el aprender a ver tiene que ver mucho con, bueno, la mirada, ¿no? Entrenar la mirada tiene que ver mucho con la empatía, ¿no? Tiene que ver con la empatía, pero también tiene que ver con eso que comentaba, el hecho de haber visto, vivido y observado diferentes por eso son consultores. Consultores, claro, para una persona que ha trabajado, por ejemplo, y por poner un ejemplo, para una persona que ha trabajado toda su vida, o fundamentalmente en el mundo de los servicios, por decir algo, pues a lo mejor se le van a escapar muchas cosas si va a un sitio donde hay producción, con cosas tangibles, donde hay materias primas que entran, y yo he trabajado en y para sectores pues donde entran las materias primas y salen los productos, y hay fábricas, y tal, y en servicios. A mayor espectro, mayor es la amplitud efectivamente, de la mayor mirada, capacidad, porque has entrenado la mirada en otros espectros luminosos, en otros paisajes, en otros horizontes, con otras perspectivas, y en algunos sitios tienes que aplicar el zoom, en otros tienes que aplicar el teleobjetivo, y en otros el ojo de pez, es igual. Es por eso cuando tú decías que hay que probar muchas cosas para poder comparar, ¿no? Y es como que fases de experimentación en los que tú haces test A/B, y eso te va dando una experiencia, un bagaje que luego puedes ir comprobando y contrastando cuando estás asesorando. Emilio. Yo de todas formas, por cerrar un poquito, te diría que para que una persona sea buena, yo siempre digo, es bueno que haya mucha gente que quiera hacer y que quiera ser consultor. Y bueno, que se animen. Ahora, no es fácil. Y eso no lo digo como barrera. El hecho de que una cosa aparentemente sea fácil y que todos nos atrevamos no significa que seamos capaces de hacerla. Amén. Yo entiendo perfectamente en qué consiste una operación de apendicitis. Abres, cortas, suturas, coses y todo esto. Además es sencillísimo de entender el porqué y lo que es eso. No sirve para nada, tal, no sé qué. Ahora, ¿usted lo haría? Hombre. En el caso de que se atreviese, ¿cree que le saldría bien? Las posibilidades se reducen, ¿no? Esto es poco lo mismo. O sea, a mí me preguntan, ¿tú qué haces? Mira, yo me reúno con directivos de muy alto nivel la mayoría de las veces, no sé qué, nos juntamos, saco cosas, las ponemos ahí sobre su realidad, la destripamos un poco, y acción, y solucionamos, y avanzan, y consiguen mejores resultados y todo esto. ¿Es fácil de entender? Sí. O sea, los ponemos ahí, los juntamos y sacamos y destripamos su realidad. Trabajamos sobre su realidad. ¿Vale? De una manera ordenada, de una manera estructurada y con una serie de pautas. Pero trabajamos sobre su realidad. Yo no trabajo con apuntes ni nada por el estilo. Además, no es necesario. Y a partir de ahí, ordenamos, reordenamos, llegamos a acuerdos y marcamos planes. Eso es fácil de explicar. Y de entender, por supuesto, no tiene ninguna complejidad. El entenderlo. El hacerlo es un poquito más difícil. Si hablamos de la otra consultoría, la de experto, oiga, hágase usted experto en un ámbito de especialidad y fantástico, y a partir de ahí prescriba. Pero tienes que ir a un nicho, una especialidad. Sí, yo diría que, por poner dos ejemplos, o por dos líneas,
hay personas que trabajan, y esa es una de las decisiones que yo suelo decir a la gente, sobre todo al inicio de las carreras o de las andaduras profesionales. Bueno, llegará un momento en que tendrás que, entre comillas, elegir si quieres un ámbito más de amplitud o más generalista, o si quieres un ámbito más de especialidad. Hay gente que le gusta, yo qué sé, pues la mercadotecnia, hay gente que le gusta, yo qué sé, pues la ingeniería de no sé qué, o hay gente que le gusta, yo qué sé, la electricidad de no sé cuántos, ¿vale? Y a otros que le gusta la generalidad, no, a mí me gusta más pues la gestión general o otro tipo de cosas. Bueno, al final, si tú optas por la amplitud, que es cada vegada más generalista, pues oye, llegará un tiempo en que conocerás de todo un poco, y mucho de nada. Y si optas por la especialidad y la concreción, pues llegará un momento que sabrás cada vez más, de cada vez menos, hasta llegar a saberlo todo de nada. Pero bueno, lógicamente nos morimos antes de llegar a uno de los dos extremos. Pero bueno, optas por la amplitud o por la... ¿Cuál es por qué optas tú? ¿Cuál es tu visión? Yo soy ambicioso pero realista. Yo tengo un ámbito más de especialidad, que son las personas, tanto de, como decían en algunos países, tanto de a una como de a grupos, es decir, las personas, y me gusta, eso sería mi especialidad, las personas de una en una o en grupos o en equipos, y mi ámbito de amplitud es todo lo que tiene que ver con la gestión y todo lo que tiene que ver con el entorno, la gestión, los sistemas, la complejidad, etcétera, que me apasiona. Y dentro de esa gestión hay un elemento que es el cambio, ¿no? Sí. Dentro del cambio, que al final la gente lo ve como un inconveniente cuando no es más que lo único que tenemos permanente en las vidas. ¿Cuál es tu propuesta bajo toda la experiencia que has recogido de gestión del cambio, tanto por un lado con una pincelada a nivel empresarial como a nivel empresarial profesional como a nivel personal? Mira, ya que tenemos aquí uno de los libros de los ejemplares, una de las primeras cosas que ponía en el libro, que en el primero, es que aprender a gestionar el cambio es aprender a gestionarse a uno mismo. Esto diría que es como lo primero. Después, las personas no... El estado natural de las personas no es el cambio. Desengañémonos. El estado natural de las personas es la estabilidad. Entonces, a las personas nos incomodan, en el mejor de los casos, los cambios. Por lo tanto, hay que partir de esta realidad. Hay dos ejes o dos cosas distintas. Una es el cambio como el que lo recibe, y otra es el cambio como el que lo gestiona. Podemos hablar desde las dos porque tienen dos partes. Pero yo diría que vivimos un tiempo en el cual hay un libro al respecto muy interesante que lo dice, que los cambios hoy en día se suceden a tal velocidad, los cambios importantes, y están sucediendo a tal velocidad que han sobrepasado la capacidad del ser humano de asimilarlos. Eso es acojonante. Y entonces ya se ha pasado ese punto. Y eso está en el entorno. Un ejemplo. El iPhone tiene 10 años de vida. En estos 10 años se han sacado, no sé cuántos, 10 o 12, ya no sé por qué versión van. Los teléfonos inteligentes tienen 10 años de vida, tal como los conocemos hoy. Esto es un ejemplo, y parece que fue, hace un siglo casi. Tiene mucho tiempo de vida. Y no es cierto. Tienen 10 años de vida.
pero ya habían alcanzado los cambios que se producen en las últimas versiones, más allá de que el procesador es un poquito más rápido, la resolución de la cámara un poquito mejor, la resolución de la pantalla también, y la vida de la batería un poquito más, y que son más grandes, en términos, digamos, cualitativos no han evolucionado tanto. Pero la disrupción de lo que representan los teléfonos inteligentes, pues tiene 10 años. No más. Esto es un ejemplo de cómo están evolucionando las cosas hoy en día, por no poner otras cosas, el 5G, la inteligencia de las cosas, el Internet de las cosas, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Eso va a tal velocidad que es muy difícil de asimilar. La segunda es que, además... ¿Y qué hacemos entonces? Mira, en este libro había una de las historias que contaba el autor, es que dije, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y mira, esto es como cuando vamos por una corriente, un río con rápidos, si vamos por una corriente vamos a una canoa. Dice, la tendencia de todas las personas, ¿cuál es? Coger el remo, meterlo ahí, intentar frenar para que la corriente no te lleve. Decía el autor, dice, mira, yo me fui a ver a un monitor de piraguas ahí en el Canadá, que se ve que los hay, bueno, pues se fue a hablar con él. Dice, oye, ¿cómo se gobierna una canoa cuando la corriente es muy rápida? Tú estás ahí a merced de la corriente y esto va muy rápido. Entonces el monitor me dijo, dice, mire, el error más frecuente que comete la gente es intentar meter el remo y frenar la corriente. Dice, eso seguro que no funciona. Dice, porque lo que suele pasar es que la corriente evidentemente te lleva y además tú vas allá. Dice, la única posibilidad que tienes en una situación de ese tipo es remar hasta igualar la velocidad de la corriente. Cuando hayas igualado la velocidad de la corriente, entonces podrás intentar dirigir el rumbo de la canoa en otra dirección para salir de los rápidos o lo que sea. Si aplicamos eso al cambio, es decir, la moraleja sería, si intentas resistirte al cambio, el cambio te pasará por encima. Si igualas la tasa de velocidad del cambio, bueno, tienes posibilidades de sobrevivir. Y ya la tercera sería, bueno, si eres más proactivo y te anticipas, fantástico. Tienes una ventaja. Yo creo que además, y no quiero ser... Te había cortado. Me parece apasionante el mundo que vivimos, pero por otra razón, porque al cambio se añade otro factor que es tremendamente difícil de gestionar. El cambio aún, con el símil de la piragua podemos, o el cambio, o determinados cambios. Pero hay otro que tiene que ver con la complejidad. Hoy en día el mundo es mucho más complejo. Lo que pasa en un país y en una pequeña acción tiene repercusiones en otras a escala planetaria y todo está mucho más interconectado y aparentemente la relación causa-efecto no está tan clara, porque existen 50.000 variables. Por tanto, si sumamos, que no es sumar sino multiplicar, a la tasa de cambio le multiplicamos la complejidad, el cóctel es bastante respetable, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿yo qué creo? A mí me parece apasionante vivir en un mundo en el que, bueno, están pasando tantas cosas, nosotros tenemos tantas posibilidades de hacer, como no había habido en toda la historia de la humanidad, yo creo que junta hasta ahora. Hay gente que eso lo ve con incertidumbre, con angustia, cada cual. Yo creo que hay una cosa que es importante que asumamos. No siempre somos responsables de lo que nos pasa, pero siempre somos responsables de cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Principio estoico. Entonces, cada cual decide cómo se toma lo que hay por ahí y qué actitud adopta ante eso que hay ahí. Y ante el cambio, pues puedo decir, oye, yo me resisto y me pasará por encima, o yo voy a intentar, entre comillas, prepararme. Una de las formas de prepararse es ser curiosamente activo. Justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué habilidades son las esenciales para sobresalir en el cambio y por qué? Curiosidad, interés, muy abierto, muy curioso y muy interesado por diferentes cosas que aparentemente, o a lo mejor no tienen conexión entre sí,
pero que están todas interrelacionadas o imbricadas. Y eso tiene que ver con tendencias, tiene que ver con economía, tiene que ver con literatura, tiene que ver con arte, tiene que ver con sociología, tiene que ver con muchas cosas. Tecnología. Estoy leyendo un libro ahora, recientemente, sobre, bueno, cuáles son las profesiones que van a desaparecer y cuáles son las profesiones emergentes en el futuro. Bueno, el libro se titula Sálvese quien pueda. De un premio Pulitzer, Oppenheimer, tal. Dice esto. Y en cualquier caso, las que permanezcan van a permanecer de una manera radical y absolutamente diferente a como las conocemos. La manera de ejercer la medicina va a ser radical y absolutamente diferente a como la conocemos ahora. Tú tienes hoy dispositivos que te puedes conectar en la ropa o en tu propio cuerpo, que hacen innecesario que te vayas una vez a la semana o una vez al mes o una vez al año a que te vea un especialista que te ponga un tubo de goma para ocultarte con un fonendo y dices, si yo tengo una cosa que me mide la tensión, me mide la glucosa, me mide no sé qué, me mide no sé cuánto, me lo da en tiempo real y lo envía a un centro. ¿Para qué tengo yo que ir a un centro que me haga una analítica? De decir, entonces, ¿cuál va a ser el papel del médico? Si eso además lo dispones en tiempo real en diferentes condiciones, cuando hago ejercicio, cuando estoy durmiendo, cuando estoy en reposo, ¿Qué papel va a tener el médico? ¿Irte a ver con un fonendo cada no sé cuánto tiempo? Eso, no digamos qué va a pasar cuando tú vayas a un notario o a un abogado. Si el 80% de los contratos ya son smart pegar una contracts, tecla y no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Te digo, esas de las que permanezcan. Las profesiones el periodismo es completamente diferente. Tú puedes hacer una entrevista, editarla, hacerla, traducirla en un idioma simultáneamente, cuando antes necesitabas correctores, traductores, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va a cambiar radicalmente. Algunas van a desaparecer, otras muchas se van a crear. Seamos curiosos en esto. investiguemos y profundicemos. Y eso nos dará al menos la ventaja competitiva de no caer en el factor sorpresa. Porque eso es el famoso síndrome de la rana hervida, ¿no? De que si se va calentando el agua poco a poco, llega un momento en que es demasiado tarde y está servida. Si la metes rápido, pues pega un salto y se va. Entonces, seamos curiosos, leamos, miremos, preguntemos, hablemos, conversemos, tengamos gente distinta, diversa, enriquezcámonos con diálogos con otra gente que nos pueda aportar, escuchemos, hablemos, no voy a decir investiguemos, pero leamos. Para eso es fundamental. Nunca antes ha habido tanto conocimiento tan gratis. O sea, cualquier persona hoy en día, desde su teléfono, se puede descargar charlas dadas por los más prestigiosos profesores de las más prestigiosas universidades, completamente subtituladas. Tengo un recurso de los mejores cursos de todas las universidades gratis. Claro, los masivos open, cursos online. Oye, tú puedes dedicar 20 minutos de tu tiempo a ver unos anuncios de la televisión o puedes dedicar 20 minutos de tu tiempo a ver una charla TED de un no sé qué sobre el tema que pero como cultura no nos interesa ver Narcos. Pero o nos interesa... Eso es una opción personal. Claro. Eso es una opción personal. Mira, tú decías, yo hay una cosa que tengo clara desde hace tiempo. Yo tengo ya más pasado que futuro. Entonces, las personas que tenemos más pasado que futuro, somos mucho más, al menos en mi caso, no puedo hacer la generalización, somos mucho más selectivos sobre qué tipo de libros leemos, sobre qué tipo de películas vemos, sobre qué tipo de, yo qué sé, eventos culturales, musicales, no sé qué, vamos, con qué tipo de gente nos relacionamos. Hay gente que no me interesa, porque ni yo le voy a aportar, ni me van a aportar, no me interesa. Y que dice eso, pues hay libros, yo ahora empiezo a leer un libro y si pasado un determinado punto no me ha enganchado, pues lo cambio y a otro, porque no voy a tener tiempo a leer todos los libros que me gustaría leer o ver entonces, y esto es así. Y Emilio, el conocimiento, el cambio, tiene que ver, hay un tercer elemento que creo que juega un papel muy importante, ¿no? Que es el talento, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo el talento? Porque le preguntas a la gente, ¿no? Talento, ¿no? Pues no lo he encontrado, o no tengo talento, o no sé cuál es mi talento. Tú que eres tan especializado que has escrito un libro sobre el talento y es una de las cosas que te dedicas a
a sacar dentro de las organizaciones y a potenciar. ¿Cómo gestionarlo y potenciarlo como algo más? Sé que esto tiene más profundidad, pero algo... pero al menos algunas cosas. Primero, el talento no es un abstracto, son cosas concretas. Y lo primero que decir, yo no he conocido a nadie en mi vida, que no tuviera áreas de excelencia y que no tuviera áreas de mejora. Todos tenemos áreas de excelencia y todos tenemos áreas de mejora. Hablar talento en términos genéricos, pues hombre, es complicado. Pero la pregunta yo diría, descubra usted cuál es su talento. Mi ámbito de expertise o mi ámbito de trabajo es el talento en el mundo, en el contexto de las empresas, en el contexto de las organizaciones. Y por tanto ese es el que miro. Pero no hagamos un reduccionismo. Todos tenemos talento. Todos tenemos diferentes tipos de talento. Cada uno de un tipo. Y no he conocido a nadie que no tuviera. Otra cosa es que lo tenga que buscar más o menos. Pero también hay, y ahí el primer consejo, la primera recomendación que daría es... Sí, porque la gente está perdida ayude a alguien en no sé cuál es mi talento. A que le descubra, que le ayude a descubrir cuál es su talento. ¿Cómo? Ahora vamos. Yo creo que el talento es una combinación de... Es una combinación de varias cosas, pero por poner así una fórmula muy fácil de entender, tiene que ver con la parte, digamos, racional, cerebral, intelectual, tal, si quieres, y la parte emocional. ¿Vale? Y eso es un producto. Es un producto, no es una suma. Si uno de los factores es cero, el producto final es cero. Si yo soy muy listo, por decir algo, soy un coco, pero soy un sociópata, el resultado es cero. Y al revés, si soy una persona encantadora y tal y cual, pero no tengo ningún tipo de capacidad, el resultado será cero. Dicho eso, ¿en dónde mirar? Al final, una persona es producto, o habría que buscar como en tres cajas, o en tres ámbitos. Uno sería el ámbito de la V, que serían los valores. ¿Qué mueve a esa persona? Los valores no se ven, las competencias sí se ven, los valores no se ven, están más abajo, están en la parte más abajo del iceberg. Los valores, determinan, son impulsores de la manera de comportarse las personas. Yo te he dicho al principio de esta charla, te decía, mira, a mí cosas que me impulsan son el deseo el afán de ser un poquito mejor y el afán de retornar a la sociedad algo de lo que he recibido, intentar dejar esto mejor de lo que he dejado. No son valores para mí. Tengo otros, evidentemente, pero y los tengo claros y los tengo explicitados y los puedo explicitar. Una es, ver cuáles son los drivers, los impulsores, los motores que te llevan a hacer unas cosas o a ir en una determinada dirección en lugar de otra. Tienen que ver con los valores. La segunda, las competencias. Y las competencias es el saber hacer. El saber hacer, pues tiene que ver, hay gente que le gusta, la música, y es muy bueno, tocando un instrumento, o hay gente que le gusta más, las matemáticas, hay gente que tal. Pero dentro de las competencias yo te haría un gran apartado, para que la gente explore. Hay gente que le gusta trabajar con las cosas, hay gente que le gusta trabajar con las personas, por ejemplo. Ahí ya tienes un gran... Fíjate si hay mundo trabajando. Hay gente que le gusta trabajar con los números no se quejan, le pega patadas, tal, no se quejan. Las máquinas, los ordenadores tampoco se quejan, las rutinas, todo, no se quejan. Las personas sí, hay gente que le gustan las personas, hay gente que le gustan las cosas, los números, la información, etc. Por tanto, primero, valores. Segundo, competencias. Tercero, intereses. Ahí hay gente que le interesa más una cosa o le interesa más otra, se tiene que ver con ya aspectos más concretos y hay abanicos de intereses que te hacen en una dirección o en otra. Por tanto, si haces una lectura en ese BIC con V de valores, intereses y competencias, ahí
puedes llegar a cuadrar bastante. Un insight, ¿no? Claro, pero un insight tiene que ser guiado, porque mirar para adentro, hay gente que si no tienes la mirada entrenada, mira para adentro y no ve nada. Sí, eso es... Alguien te tiene que enseñar a mirar para adentro. Y ya te digo que al principio el esfuerzo es muy grande. El esfuerzo en términos de, el esfuerzo es muy grande y el resultado muy pequeño. Después, cuando tienes práctica, el esfuerzo es menor y el resultado mayor. Pero claro, alguien te tiene que acompañar en ese proceso. Y para eso existen profesionales. Por tanto, eso. Pero hay una cosa muy importante que hay que asumir en lo que es la gestión de talento. Lo primero y más importante es que el talento es patrimonio de la persona. Yo reniego de las organizaciones que dicen que vamos a gestionar el talento. Es más, yo trabajo para algún banco. Y le digo, mira, el talento es como los ahorros de la gente. Le pertenecen a la gente, tú los gestionas. Si los gestionas mal, la gente llevará los ahorros a otro sitio. Digo, pues el talento es exactamente lo mismo. El talento pertenece a las personas. Si tú no gestionas adecuadamente personas con talento, la gente cogerá el talento y se lo llevará a otro sitio. Dicho eso, la primera cosa que hay que hacer es, oiga, sea usted proactivo en la gestión de su talento. Porque si usted no es proactivo, corre el riesgo de que alguien tome decisiones sobre su talento por usted. Y a lo mejor esas decisiones no le van a gustar. O no le van a beneficiar. O no le van a convenir. Por tanto, la primera forma de ser proactivo en la gestión del talento es identifique en dónde están sus talentos. Y la segunda, sea activo en la gestión de esos talentos. El entrenamiento. Y sea proactivo. Y la mejor proactividad es gestionar adecuadamente ese recurso. Mira, tenemos diferentes capitales. Hay gente que, bueno, pues, si tiene unos ahorros, le gusta obtener el mejor rendimiento de esos ahorros. Es su capital, digamos, mobiliario o inmobiliario. Hay gente que tiene un capital también relacional. Una red de contactos, hombre, el networking que hablan ahora, esto es muy importante y tal. Pero la gente no es consciente que tiene un capital intelectual, un capital en talento que también tiene que gestionar. Y ahí se dedica muy poco esfuerzo, energía, dedicación, recurso, etcétera, a gestionar ese talento, que es vital, que es importante, porque es uno de los que te permiten poder gestionar o manejar los otros. Y Emilio, no sé si te conté. Sí, no. Son respuestas amplias porque no son respuestas de sí o no. Sí, la explicación es fantástica porque profundizas de tal manera que dibujas a la perfección el mapa y el cuadro de qué es, dónde ir y cómo llegar, ¿no? Las preguntas están siendo mucho más valiosas de lo que estamos acostumbrados en el podcast, porque por la profundidad, sin desmerecer, simplemente es... No sé si no sé si me estoy saliendo de guión o... No, no hay guión aquí en esto, que es lo positivo de este podcast y cuando nos encontramos con la experiencia como la tuya, ¿no? Dentro de... ¿Cuál dirías que ha sido el mayor aprendizaje profesional que te has llevado? El mayor, no sé. O uno de los más... Ha habido muchos aprendizajes de éxitos y de errores. Algunos aprendizajes es, yo te diría, por ejemplo, el síndrome de ten cuidado con lo que pides porque a lo mejor te lo conceden. Bueno, lo dices como no siempre debe ser bueno, ¿no? No, porque yo recuerdo en cierta ocasión, pues, que no me apetecía especialmente hacer un trabajo. Dije, vas a poner una tarifa más alta y te van a decir que no y quedarás muy bien. Y van y te dicen que sí. O en una situación similar a esta, y también, bueno, yo esto lo haría bajo estas condiciones, para que y van y te dicen que sí. Entonces el reto lo tienes tú a la que te han dicho que sí, tienes que conseguir el resultado que has dicho que conseguirías si te daban lo que pedías. No, pues yo con más recursos, con más meta, no sé qué, entonces sí podríamos conseguir esto. Entonces, esto está ahí. Ese es un aprendizaje que he tenido en diferentes ocasiones y que, bueno, ahora creo que se compensa muy fácilmente sabiendo decir no y sabiendo acotar bien, porque es el síndrome de, bueno, pues ya que no sé qué, y al final es no. Extra mile.
El otro aprendizaje ha sido, y a veces pues un aprendizaje, digamos, amargo o duro, ha sido como consecuencia de haber cometido algún error en algún paso profesional que cometes. Pero el aprendizaje de esto para mí ha sido que, mira, siempre te arrepientes de aquello que dejaste pasar, no de aquello que hiciste, aunque fuera una decisión equivocada. Yo, de la gente que se arrepiente, y no ha sido tanto mi caso, pero he visto que hombre, si hubiera dicho que sí allá, pero la gente se arrepiente de no haber dado cosas que no puedes paso, cambiar. Sí, pero esas son las que pican. Y no se arrepienten de aquello de, y fui allí, tal, no sé qué, y salió mal, y después me equivoqué, es muy diferente. Por tanto, Porque al final es una dosis de honestidad y humildad contigo mismo. Sí, pero no todo el mundo la tiene. Totalmente. No todo el mundo la tiene. Y no solamente no todo el mundo la tiene, sino que no todo el mundo la reconoce. Pero también es fácil cuando escarbas un poco y cuando estás con una persona en el cara a cara, estás en una entrevista, olerlo y tocarlo. Justo ayer viví varias ocasiones, ejemplos así. Yo creo que esos son aprendizajes, en mi caso han sido aprendizajes muy útiles, que yo creo que me han hecho no más cauto o más reservado, sino me han hecho saborear y disfrutar del sabor de algunos cambios y de algunas experiencias vitales. Profesionalmente hablando. Y a nivel personal, ¿qué dirías que te ha influido a ti como persona, como aprendizaje, como experiencia de decir, wow? Mira, a mí me han influido pues las personas que han estado próximas a mí, tanto en el entorno familiar, mis padres, mi padre especialmente, mi madre en otro ámbito, pero mi padre especialmente. ¿Por qué tu padre especialmente? Porque era una persona con unas vivencias vitales, venían de una época pues complicada y dura, con unos valores sólidos, muy del trabajo, muy de la honestidad, de la rectitud, y eso no significa que fuera en absoluto rígido o inflexible, muy de la lealtad, del valor de las cosas, de la superación, del esfuerzo, de la meritocracia, ese tipo de cosas. Emilio, justamente has dicho todos los valores que mi abuelo me ha inculcado desde bien pequeño. Él me decía que nunca hiciera, algo recuerdo es, nunca hagas nada que te haga agachar la cabeza. No, claro. Y eso nunca lo olvidaré. Y el trabajo de estar 24 horas trabajando en una fábrica, bajar con mi abuela, darle esas cosas, mi abuelo es probablemente la persona que más me ha impactado. Estaba viéndolo reflejado. Padre, eso es lo que se ha respirado en mi casa, y después evidentemente pues mi esposa, mis hijos, amigos, buenos y malos jefes que he tenido, buenos compañeros. Yo tengo, y me lo considero como un privilegio, tengo algunos amigos, buenos amigos, con los cuales pues me permito el tener algún encuentro de vez en cuando, y que para mí son como una especie de espejo para recoger, recibir y ver feedback, contrastar, compartir, recibir también información o retroalimentación honesta. Recuerdo una vez un caso, a raíz de un cambio profesional, que yo estaba en una época pues complicada y tal, y estaba descontento y estaba en una fase un poco de tensión. Y recuerdo cuando cambié, uno de nuestros amigos nada más me dice: Emilio, te ha cambiado la cara. Para mí eso es muy importante también. Sí, porque es algo que tú no te ves a ti mismo. Porque no es gente que te influye o no te influye en la decisión, no es eso lo que buscas, pero es gente que te acompaña, que está ahí al lado, y todos esos son influyentes y son importantes. Y son aquellos que te dicen lo que la mayoría no te dicen, ¿no? Todas esas gentes y todas esas personas, muchísimas.
Transformar una organización o negocio, ¿no? Que es algo que tú estás especializado, varios libros. Si tuvieras que empezar por un sitio, ¿por dónde empezarías? Por lo más difícil, por las personas. Es mucho más difícil cambiar el sistema operativo de una persona que el de una máquina. Si me permites la expresión. Sí. Entonces, siempre hay que empezar por las personas. Mira, recientemente, decía, hombre, ahora está todo transformándose digitalmente y todo esto, ya sabes, estamos en el mundo de la transformación digital, todo tiene que ser ágil, todo tiene que ser transformado, todo tiene que ser digital. Decía, bueno, a ver, la mayoría de las veces, las personas que están impulsando esta transformación, supuestamente, o que son los responsables de liderar esta transformación, su sistema operativo no es digital. No lo es. Digo, Bill Gates es un baby boomer. Todos los programas que utilizamos en el ordenador están hechos por occidentales. Se despliegan, los menús se despliegan de arriba a la izquierda, abajo a la derecha, que es como escribimos los occidentales. Su sistema operativo es analógico, es de Gutenberg, no es digital. Y lo que hacen es poner Gutenberg en pantalla plasma. Y dicen, bueno, ya hemos hecho la digitalización. Mentira cochina, su sistema es analógico. ¿Sí o no? Sí. No lo había pensado así, pero sí, vamos, me has dejado... Entonces, Sí. Para mí ya es demasiado pretencioso que un baby boomer como yo se supone que tiene que hacer la transformación digital de una organización o ayudar a hacer la transformación digital de una organización. Pero eso tiene que ver con la manera de pensar las personas. Y es cierto que, digamos, por generación, Bill Gates es un baby boomer, pero probablemente tiene una mentalidad más digital que muchos millennials que tienen mentalidad analógica, a pesar de que utilicen pantallitas todos los días y no sepan pensar delante de un papel. Y sí delante de una pantalla. Lo contrario de mi caso, que yo no sé pensar delante de una pantalla y sí delante de un papel. Dicho eso, lo más importante es cambiar o transformar a las personas. Y eso requiere tiempo. Requiere tiempo, esfuerzo, dedicación y un plan de trabajo. Y no es una cuestión de recursos. Yo digo que es como la paella. Una paella no la puedes hacer en menos de 20 minutos. Y no es una cuestión de que pongas a los mejores cocineros, a los más estrellas Michelin, y que pongas la paella de oro, o que le metas más recursos, o que la leña la pongas, yo qué sé, con billetes de 500 euros. No. Hay cosas igual tiene su tiempo. Claro, hay cosas que necesitan un tiempo de maduración. ¿Eso nos llevaría a los equipos? Claro, eso nos lleva a los equipos. ¿Y los equipos lo mismo, con la diferencia que un equipo, a diferencia de una persona, es tremendamente más complejo, porque a medida que aumenta el número de personas, aumenta exponencialmente la complejidad. Trabajar con una persona es muy fácil, todo el mundo se atreve con el coaching persona a persona. Es mucho más difícil meterse con el coaching de los equipos. Porque tiene que ver, con la dinámica, las personas, la intra, la inter, tal, todo lo demás. Y además dentro de un sistema que es una empresa o que es una organización. Eso es todavía mucho más complicado, porque es un sistema dentro de otro sistema, dentro de otro sistema. Eso tiene que ver con los equipos, claro. ¿Cuál sería la premisa básica para esos equipos que crean valor, ¿no? Y dentro de la organización, que es el último libro, que es el que tengo yo? De eso nos daría para hablar del libro, pero bueno, una de las premisas básicas tiene que ver con darle un sentido de finalidad. En las organizaciones, los equipos dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, se crean con dos premisas. Una es que el equipo es más, digamos, eficiente que la suma de las partes. Es decir, que los equipos se crean porque es mejor hacerlo con equipos que no hacerlo con una persona o con personas. Y segundo, se crean para que sobrevivan a las personas. El equipo de, yo qué sé, de marketing o de contabilidad o de no sé qué, de finanzas de la empresa tal, está diseñado para que si mañana se va uno y entra otro, pues es más, se diseña bien y por eso se crean reglas, procedimientos, tal, que es completamente diferente a la lógica de los equipos de amigos o de los grupos de amigos. En las organizaciones, en las empresas, se prima y se paga la eficiencia relacional, no la calidad relacional. Yo con mi familia no quiero eficiencia relacional, yo quiero calidad relacional. En la empresa
A Pepe y a María no le pagan porque Pepe y María se lleven bien, le pagan porque Pepe, que es el responsable de finanzas, se lleve bien con María, que es responsable comercial. Y para eso establecen mecanismos y protocolos. Porque si mañana Pepe se va y viene Laura o viene Luis, también se tiene que llevar bien. Contabilidad, y es ahí en esos mecanismos y protocolos. Ahí hay que establecer, bueno, principios de funcionamiento, mecanismos, razón de ser, etcétera, etcétera, y trabajar sobre ellos. Pero esto no va de Flower Power, ¿eh? No, lo que veo, es un protocolo, son sistemas y son trabajos. Sí, claro, sistemas, protocolos, trabajos, conseguir esas sinergias, pero también quiero decir que la lógica de los equipos en una empresa es completamente distinta de la lógica de los equipos en el mundo deportivo. No es aplicable. Esa era una pregunta. Porque que es lo que nos tratan de hacer ver siempre. Que los valores del deporte se extrapolan a la empresa. Otra cosa son valores. Vale. El valor de la lealtad, si es el caso, que está en algunos deportes más que en otros, no el de la... pues me parece fantástico. Pero los equipos y equipos no. No, ¿por qué? Porque mira, los equipos deportivos nacen con la siguiente lógica. Yo entreno mucho y ensayo mucho para tener algunos momentos de rendimiento excepcional. La final de no sé qué, el partido que tenemos cada domingo, los Juegos Olímpicos de no sé qué, lo que sea. Eso es la lógica de los equipos deportivos. La lógica de los equipos en las organizaciones es que tienen que funcionar bien todos los días, en todos los momentos. No es entrenar mucho para hacerlo bien un día que vienen aquí a la final y que nos lucimos. Cada día showtime. Cada día tiene que estar funcionando bien. Esa es la lógica de los equipos en las organizaciones. Por tanto, son dos lógicas distintas. Ambas respetables. ¿Que hay algunas cosas que puedan ser aplicables? Algunas, sí. Pero partiendo de lógicas distintas, el abordaje es distinto en uno y en otro caso. Lo mismo que en el coaching deportivo y en el coaching de organizaciones. Es exactamente diferente, exactamente lo mismo, que son diferentes. No puedes aplicar la misma lógica a uno y a otro. Salvo riesgo de equivocarte seriamente. Eso me lleva a otra preconcepción de estas que a veces es la del mentoring, ¿no? Que sí. ahora parece que todo el mundo tenga que tener un coach, todo el mundo tenga que tener un mentor, y cuando realmente nos estamos dando cuenta que es como en el tema de los equipos, debes de saber hacerlo funcionar. Claro. Y es como, o sea, según lo que estoy aprendiendo de lo que tú estás explicando, es como ser ese consultor. Mira, todos conocemos quién era mentor y de dónde viene el término, y es Ulises cuando se va, pues deja a su hijo a cargo de... Es algo muy sagrado. Vale. A su hijo Telémaco lo deja a cargo de ahí para que le ayude en la andadura de la vida, le sirva un poco de guía. Claro, la figura del mentor es más alguien que te acompaña en un aprendizaje y que te va proponiendo, digamos, situaciones para ese aprendizaje de la vida o en el mundo profesional o en el mundo que sea. Claro, ahora como está todo tan de moda y está todo tan trivializado, pues hay gente que se lanza a cualquier aventura. Hombre, a mí me produce, cuando menos, me produce mucho respeto el abordar un formato, cualquier formato de ayuda o cualquier formato de relación con una persona, porque tiene muchas implicaciones. Tú les puedes hacer mucho daño o les puedes hacer mucha ayuda. Por tanto, yo creo que lo primero es que hay que ser humilde, respetuoso, prepararse bien y bueno, intentar cometer el mínimo de errores, porque el material con el que trabajas es sensible. Un ordenador, pues se quejará, o tendrá mucho virus, no sé qué, se estropeará la información, pero a una persona puede hacer mucho daño. Algo que seguro que te habrán dicho a ti muchas veces es, ¿no? De repente te habrán llamado mentor, de repente te habrán llamado coach. Y cosas peores. Sí. Siempre trato de hacerle ver a la gente esto de que yo he venido aquí a darte una formación. Eso no me convierte en tu coach, no me convierte en tu mentor. No, claro. Pero es que precisamente porque yo no lo soy. No. Pero mira, lo que pasa es que otra cosa es cómo te ven, pero bueno, una cosa es cómo te ves tú y otra cosa es cómo te ven. Pero otra cosa es tú cómo ejerzas profesionalmente. Lo mismo que te decía que la lógica de
de un equipo en una organización, en una empresa, es distinta de la lógica de un equipo en el mundo deportivo, también es distinta la lógica de un profesor, de la lógica de un coach, incluso de un mentor. Te voy a decir para que lo entendamos todos. A ver, un profesor trabaja con la siguiente lógica. Yo tengo cosas en la cabeza, que se supone que son conocimiento, que voy a meter en tu cabeza, que es aprendizaje. Y no todos tienen así, porque hay algunos que solamente se quedan en esta primera parte. Yo tengo conocimiento y lo lanzo. La diferencia entre un profesor aquí en España, por ejemplo, y un profesor en Estados Unidos es que allá están orientados al aprendizaje, aquí están orientados a la enseñanza. Se quedan solamente en la primera parte de esta transacción. Yo tengo esas cosas en la cabeza y las lanzo. Bueno, esa es la lógica de la enseñanza. El que sabe y el que aprende. La lógica del coaching y del mentoring es justamente la contraria. Es más mayéutica, más socrática. Es yo saco cosas de tu cabeza. Y con esas elaboro y te devuelvo. Lo cual es completamente distinto de la enseñanza. Yo cuando trabajo con equipos, yo no voy ahí con un PowerPoint. Es más, estamos intoxicados del PowerPoint. Lo tengo prohibido, me lo ha prohibido el médico. No vamos con PowerPoint. ¿Por qué? Porque yo no voy a meterle cosas en la cabeza a la gente. Yo voy a sacar cosas de su cabeza y de su realidad. Sí. Brillante, brillante. Por tanto, es una lógica radical y absolutamente distinta. Si tú vas con el planteamiento, profesor, acabarás dándole lecciones al coaching. Bueno, no. ¿Qué es lo que suele suceder? Pasará como con aquellos padres que hacen a lo mejor, yo qué sé, de directivos de sus hijos. Yo he visto a padres que despachan con sus hijos. Y entonces le dicen, oye, papá, no me rayes. No. Sí. Claro. Sí, luego ahí empieza... Claro. Emilio, preguntas, como estamos ya terminando, preguntas de fuego rápido. Son preguntas cortas. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Mi mejor inversión, yo creo que yo mismo y mis hijos, bueno, todo mi entorno. ¿Y tu peor inversión? Mi peor inversión, no recuerdo ahora, sí, pero quizás no haber optimizado más esta mejor inversión. ¿Cuál sería el consejo que le darías a aquellos que no saben qué hacer? Consejo no solicitado, que siempre los llamo, que no, yo siempre digo que no estamos aquí para dar recetas. Tiene que ver con algo que hemos dicho antes, que hablen, que busquen, que conozcan otra gente, que hablen con mucha gente, que miren muchas cosas, que se informen, que se documenten, que sean curiosos. Informar y documentar no es leerse 25 libros, es ser curiosos, aunque sea por revistas o aunque sea por páginas web o aunque sea por esto, que hablan, que vean el mundo, que conozcan a otra gente, que se informen, que miren, que exploren y que después se hagan una mirada para adentro, elaboren eso y a partir de ahí se pongan en movimiento. Como tú decías, que hagan cosas que no pueden hacer o que pero superan, ¿no? Mira, yo en cierta ocasión le dije a una persona, digo, mira, el 30% de las profesiones que ejerceréis todavía no se han inventado, me quedé corto. Pero es que las próximas profesiones, todavía más del 30, el 50 o el 60 de las de dentro de, y digo 10 años por decir mucho, no sabemos lo que soy. El otro día le decía a un directivo de una compañía muy importante, esas que cotizan en bolsa y tal, le decía, digo, mira, el 30% de las posiciones directivas que necesitarás para esta compañía en los próximos 3 años, no es que no los tengas, que no los tienes. Digo, es que todavía no sabes lo que va a poner la tarjeta de visita. No sabes cuál es el nombre del título del puesto de una. La incertidumbre es... Pues apasionante. Entonces, apasionante. Dices que alguien no sabe qué hacer Interesantísimo. en este tiempo, en este mundo. Bueno. Así estamos. ¿Cuál sería tu recomendación para aquellos que van a dejar la universidad y están a punto de entrar en el mundo real? Pues lo mismo corregido y aumentado. Claro, la universidad viene de unus versus alia, uno hacia los demás. Alberto, ¿te puedo llamar yo o tienes fecha para el... No, ¿tienes fecha para el notario o no? Vale. El martes, vale. Martes por la tarde, vale. Te dejo ahora que estoy en una esta, sí. Vale, pues yo me bloqueo el martes por la tarde. Perfecto. Venga, no, tranquilo. Hasta luego, Alberto. Perdona, No te preocupes. Como sabes, el podcast es orgánico y nosotros siempre dejamos
el podcast en orgánico. Así que retomamos y son cosas que pasan en el directo y lo hacen todavía más real. Te decía que, a ver, lo mismo corregido y aumentado. Universidad es uno hacia los demás. Unus versus alia. Eso es el origen de la palabra universidad. En el mundo de hoy, si eso era así hace siglos, en el mundo de hoy, muchísimo más. Con la facilidad y con la versatilidad que nos proporcionan las nuevas tecnologías. Es que es impresionante la facilidad que tenemos de conectarnos todo el mundo con todo el mundo. ¿Qué curso, programa o máster nos recomendarías hacer? Aparte del de la vida, Sí. que ya es de por sí bastante interesante. No estoy muy seguro de que os recomendase hacer un máster. Yo he cursado alguno y... ¿Un curso, algo que...? Yo recomendaría hacer varios, no sé, pequeños cursos más monográficos sobre cosas distintas, en lugares distintos, con gente distinta, con culturas distintas y en países distintos. Porque hay que entrenar, lo mismo que se puede entrenar la mirada, se puede entrenar la manera de entender y de tolerar a los demás. Y una forma de hacerlo es entrenarte en nuevos olores, nuevos colores, nuevos sabores, nuevos sonidos, nuevas maneras de ver, entender, percibir, conocer el mundo, la realidad, lo que te rodea, las personas, la manera de... Bueno, todo eso. ¿Qué haces cuando te sientes desbordado? He aprendido bastante a no sentirme desbordado. Yo creo que es una cuestión de manejar y de gestionar tus fantasmas y tus demonios internos. Yo suelo poner un ejemplo bastante gráfico. La gente tiene en la cabeza, probablemente todos tenemos a ese corredor de los 100 metros, el Usain Bolt que cuando va por los 60 o los 70, no sé, va tan rápido, va mirando a los lados y va relajado y dices, es el tío que corre más rápido del mundo. Y sin embargo, se le ve relajado. Entonces, yo creo que hay que aprender a cómo te manejas dentro de toda esta vorágine. Y tiene que ver mucho con tener bien claro tu sentido y tu eje de centralidad. Y trabajar con la serenidad que eso te proporciona. Entonces, yo ahora no me veo ni mucho menos, no me veo tan desbordado. Si perdieras todo y te dieran la oportunidad de recuperar una cosa, ¿qué cosa recuperarías? A mi gente. ¿Cuáles son los 3 libros que más te han influenciado? Es difícil porque han sido muchos y no te sabría decir. ¿Y uno que podrías decirnos? Te puedo decir recientemente algunos, pero que te decía, que acabo casi de leer ahora, de Sálvese quien pueda, de Heimer, te puedo decir Gracias por llegar tarde, pero que está en inglés porque no se ha traducido, por decirte algunos, pero por no decir algunos técnicos, porque también técnicos, pues leo sobre liderazgos, leo sobre muchas cosas. ¿Algún técnico sobre liderazgo? Hay muchísimos. Últimamente estoy leyendo uno muy interesante sobre el liderazgo de los jesuitas, de un americano que ha trabajado en JP Morgan 20 años. Wow. Por decirte alguno, una rareza. Pero también tengo otro sobre el liderazgo, también sobre muy reciente, de un autor americano que también trabaja en la Universidad de Harvard y que tiene que ver mucho con lo que es el insight, lo que es la mirada interior, lo que es el mindfulness y todo esto. Por poner dos... Sí. No tan extremos, porque al final... Significativo, una buena muestra. Es muy variado y soy muy curioso, soy muy inquieto, no es aquello de... muy abierto, y me gusta leer pues desde novela policíaca hasta ensayo, hasta 1000 cosas. Emilio, para terminar estas 2 últimas preguntas, la penúltima es, ¿qué significa para ti, a grandes rasgos y brevemente, llevar una buena vida? Estar contento con lo que quieres, con lo que haces y con quién estás. Y me has dado otra pregunta
¿a quién te gustaría entrevistar? ¿Con quién te gustaría sentarte aquí para hacerle unas preguntas? Hay mucha gente, pero desde distintos ámbitos. Me gustaría, pues, desde poder entrevistar a determinado tipo de políticos de distinto tipo, hasta personas del mundo profesional, hasta personas del mundo de la, yo qué sé, ¿Alguien del que... espectáculo. No, Nadie en especial. nadie en especial. A ver, no tengo grandes ídolos, ni grandes divos, ni grandes ni pequeños. Creo que hay personas corrientes, mucho más admirables que algunas que son supuestamente divos. Como decía Eckhart Tolle, ¿no? Martillar a tus ídolos, ¿no? Y prefiero pasar un buen rato con un buen amigo, que no, pues, a lo mejor, un rato interesante, pues, con una persona de estas, no sé qué, que, bueno, si tengo la oportunidad, bien, pero a lo mejor me voy a decepcionar. Muy probablemente. Entonces, Y para terminar, si tuvieras la oportunidad de poner un mensaje en la valla de la salida o entrada de Barcelona, que pues, la visitan, como sabes, millones de personas, ¿qué mensaje pondrías? Algo relacionado con que cada cual es responsable y protagonista de diseñar lo que quiere que le pase. Emilio Ronco, gracias por este tiempo que ha sido valiosísimo y en el que, como tú bien decías, ¿no? El proceso de cuánto puedo llegar a aprender, porque eran las preguntas que siempre me han apetecido hacerte, también por la conexión con tu hijo, con Víctor. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti por compartir este agradable, enriquecedor y ameno rato que hemos tenido. ¿Dónde podría encontrarte la gente que quiere contactar contigo, saber más de ti, sobre tus servicios? Me buscan en la red y ahí estoy en las redes profesionales. LinkedIn, ahí sí, por Emilio ejemplo, Ronco. Tengo un perfil, ahí tengo estos datos de contacto, etcétera. Vale. También parte de mis vidas y milagros. Te pondremos también el enlace en las notas del podcast, así como de tus libros, para que la gente los pueda consultar. Muy bien. ¿Algo que desees añadir? No, agradecerte de nuevo la oportunidad que me has brindado, pues, para llegar a mucha gente, espero, y aportarles algo. Pues muchas gracias, Emilio. Muchas gracias porque demuestra que al final el valor y el servir a la gente, el querer ser de utilidad, es una de los valores y principios más nobles. Y bueno, Emilio en este podcast lo ha demostrado predicando con el ejemplo, liderando con ello. Este ha sido un podcast con Emilio Ronco. Me gustaría que me dijeras qué te ha parecido, que escribieras a través de Twitter, a través de Instagram, a través del email o a través de los comentarios de este post o por donde sea. Pero, ¿qué te ha parecido? ¿Cuál ha sido el feedback? Y sobre todo, y lo más importante, es que tomes acción. Que tomes al menos una cosa, que cojas al menos una cosa de lo que se ha dicho aquí, que seguro que hay al menos una cosa que ha resonado contigo, y que lo lleves a la práctica. Que crees movimiento, que lo pongas en acción. Acción explosiva, imparable, masiva y perspicaz. Porque esto te hará mejor. Porque escuchar más podcasts, leer más libros, ver más series o ver más charlas de TED, si no las accionas, si no haces algo con ello, te dejará en el mismo sitio donde estás. Así que, a por ello. Acción imparable ya. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%. Esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres.
te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción. Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.